Guerreros del mercado y cultivadores de la blockchain. Bienvenidos de nuevo al criptoespacio profundo. Ayer los osos intentaron frenar la ofensiva, pero el mercado respondió con fuerza. Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y Ripple, XRP, encendieron velas verdes y el sentimiento de las criptomonedas volvió a la codicia. Ya sabes lo que dicen, lo que no mata, fortalece. Mientras todos miran las criptonoticias superficiales, algo mucho más grande se está gestando detrás del ruido, y hoy te lo voy a contar. Brasil. Impuestos a las criptomonedas, fin de una era. Lo que acaba de hacer Brasil no es solo un ajuste fiscal. Es un golpe directo al corazón de la rebelión financiera. El gobierno brasileño aprobó la apropiación de impuestos a Bitcoin y otras criptomonedas, y muchos lo venden como modernización. Pero seamos claros, esto marca el fin de una era de libertad en el trading cripto. Ya no es solo regulación o narrativa institucional. Ahora el sistema entra a cobrar peaje en cada transacción, desde BTC hasta USDT. Este movimiento convierte a Brasil en laboratorio del maquillaje regulatorio del FMI y del GAFI. El campo de batalla ya no es la regulación, es la tributación. Codicia en el mercado más fe del discurso, mientras los políticos afinan sus impuestos, el mercado habla otro idioma, codicia. El índice de miedo y codicia cripto se ha disparado de nuevo hacia la zona de grid, con BTC, ETH y XRP liderando la ofensiva. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue lanzando su discurso de cautela, pero el mercado no espera. Ya descuenta rallies en el Futures Trading y movimientos clave en Crypto Trading y Crypto Signals. Esto nos dice algo clave: la codicia vuelve, pero bajo el disfraz del control institucional. Minero golpeado vs Wall Street cortejado. Esto no estaba en los titulares, pero es la contradicción más brutal de la semana. Por un lado, los mineros de Bitcoin enfrentan un nuevo golpe arancelario. Más costos, menos margen, más presión para quienes sostienen la red blockchain. Por otro, Wall Street es cortejado por Blockchain Technology, con banqueros y fondos recibiendo alfombra roja para experimentar con la tecnología que nació para reemplazarlos. Esto es una guerra silenciosa. Al soldado cripto lo debilitan, mientras al banquero lo invitan a la fiesta. Una táctica vieja: debilitar a la base, fortalecer al centro. Banek lanza su ETF Gito Sol Solana. Lo que vas a escuchar no es ruido, es acumulación institucional camuflada. Banek presentó sus archivos para un ETF de Gito Sol, lo que abre camino a que los institucionales puedan apostar al staking de Solana, Sol, de forma regulada. ¿Qué significa esto? Validación institucional de Solana News y del ecosistema DeFi. Legitimación del staking como modelo en Crypto Trading. Y una nueva ventana de acumulación ninja para quienes ya estaban dentro del trading de futuros en altcoins. Frase de impacto: cada ETF no es solo un producto. Es un puente que conecta al sistema con nuestro campo de batalla. Ley Corsarios en Estados Unidos contra cibercrimen. Esto parece guión de película, pero no es ficción. En Estados Unidos, un proyecto de ley propone que los corsarios del siglo XXI se enfrenten al cibercrimen global. La narrativa oficial: proteger al sistema financiero. La narrativa real: crear un marco para controlar la criptocomunidad y la comunidad Bitcoin bajo la bandera de la seguridad. Aquí entra la geopolítica: FMI y GAFI alineados, moldeando la soberanía monetaria digital según su propio guión. No es defensa, es dominación narrativa. Bitcoin, BTC, $115K, $116K. Entonces, se mantiene con firmeza justo por encima de los $115K, $116K, mostrando resiliencia tras retomar impulso tras el discurso de la Fed. Soporte relevante: por debajo de este nivel, el próximo piso clave está en los $112K, $113K. Alto riesgo: si esa zona falla, podríamos ver una caída rápida hacia los $110K o incluso $105K, escenario que algunos ven como una sacudida estratégica antes del gran repunte.
Preguntas clave: ¿es una trampa de osos o simplemente un ajuste sano para reactivar el rally? Ethereum $4.750. Además, Ethereum continúa consolidando, cotizando en el rango de $4.700 $4.800, muy cerca de su nuevo ATH intradía, $4.882, conseguido tras Jackson Hole resistencia crítica. Romper esa zona podría abrir camino a un rally explosivo hacia los $5.000 o más. Pero cuidado. Si pierde el soporte de $4.700 $4.750, podríamos deslizar hacia los $4.400 $4.300, un retroceso que encendería señales de precaución entre los hodlers. XRP, Ripple, por otro lado, XRP se mantiene firme sobre los $3.02, ojo que no tenemos precio exacto hoy, pero asumimos entorno, con apoyo claro y muchas ballenas observando cada paso. Catalizadores. Cualquier noticia legal o institucional podría disparar un alto o generar un pullback temporal. Además, XRP está bajo el escrutinio de ballenas y reguladores. Una sola noticia puede cambiar la historia. Solana. Sol, mientras tanto, Solana está con presión creciente para superar la resistencia de los $204 $200. Con soporte firme en los $160 $165, el volumen y recuperación de red apuntan a un posible repunte fuerte. Sin embargo, ten siempre un plan de contingencia, el mercado puede engañarte antes de escalar. Dogecoin. Además, Dogecoin sigue al alza, por encima de los 25 centavos, mirando la resistencia en los 28 centavos 30 centavos. La cripto trading de memes se mantiene vibrante, y si revive el hype, podríamos ver un rally instintivo. Doge no necesita lógica, solo momentum. Mientras tanto, Doge es pura vibra. Si revive el impulso de meme, su rally puede ser explosivo sin lógica. Así que vigila bien los niveles, por lo cual, estar posicionado correctamente ahora puede definir quién entra con ventaja en el siguiente gran impulso. Entonces, Satoshi maníacos y criptonautas de la nueva era digital, después de ver cómo Bitcoin, BTC, se mantiene en batalla sobre soportes clave, como Ethereum, ETH, busca romper resistencias, como Solana y su ecosistema de staking no dejan de sonar en la Solana News, y como XRP, Ripple y Dogecoin mantienen viva la chispa en medio del caos, hay que mirar más allá del precio. Mientras tú te obsesionabas con las velas, los players de 2013 ya estaban cerrando contratos auditados. Esto no es simple acumulación, es una operación quirúrgica de infiltración institucional. Por lo tanto, cuando el FMI o el Gafi hablan de riesgos, en realidad están escribiendo las reglas de quién controla tu billetera, por lo cual, cada documento técnico que parece aburrido es un paso más para debilitar la soberanía monetaria. Además, cuando la SEC endurece el discurso, lo que vemos es maquillaje regulatorio. Dicen protegerte, pero en la sombra las ballenas y fondos como MicroStrategy siguen cargando más Bitcoin en plena tormenta. Mientras tanto, la comunidad Bitcoin, los traders de futuros cripto, los que seguimos Crypto Signals y exploramos DeFi Insights y proyectos blockchain, sabemos que el juego es más grande que un gráfico de velas. Aquí no solo hablamos de cripto trading o de analizar soportes, hablamos de quién tendrá el poder financiero real. Así que la verdadera pregunta es, ¿serás parte de la cripto comunidad que entiende que cada satoshi cuenta? ¿Que cada movimiento en USDT es una declaración de independencia? ¿O vas a dejar que escriban tu destino en un documento que nadie votó? En conclusión, hermanos, este no es el final del camino, es apenas el inicio de una batalla más. Porque el criptoespacio no se rinde, evoluciona. Y aquí seguimos, hombro a hombro, con Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin y toda la blockchain technology en nuestras manos. Hermanos del mercado, lo que vemos hoy no es caos, es reconfiguración del poder. Brasil marca el fin de una era, la Fed intenta maquillar el relato, los mineros reciben golpes, pero Solana abre un nuevo frente, y los gobiernos se inventan corsarios modernos para disfrazar el control. Cada vela es un voto,
Cada acumulación es un acto de resistencia, cada día es una batalla en esta guerra por la soberanía monetaria. No olvides potenciar tu trading con las herramientas más avanzadas. Bionex, con sus bots automáticos y estrategias inteligentes que trabajan incluso mientras duermes. Bybit, la trinchera favorita de los traders con herramientas de élite y recompensas exclusivas para los que se atreven. Todos los enlaces están abajo en la descripción, listos para que los uses ahora mismo. Nos vemos en el próximo episodio, Satoshi Maniáticos, porque aquí en Satoshi Manía, cada Satoshi cuenta y cada guerrero importa.